¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí te lo mostramos, lo analizamos y lo contamos. Tenemos un programa con muchos temas por delante y sobre todo, bueno, lo que se ha producido en las últimas horas, el anuncio del presidente de congelar el sueldo de los funcionarios, reducir la planta del Estado, la misma planta que el gobierno de Cambiemos amplió en un 25% cuando asumieron el 10 de diciembre del 2015. Esa misma planta ahora el presidente intenta reducir. Y además, producto de la baja en las encuestas, de cómo ha pegado en la opinión pública la situación del ministro Jorge Triaca, que el gobierno, que el presidente hoy sigue defendiendo, pese a que los propios le piden un gesto y la renuncia de Triaca, el presidente lo ratifica, empujado por esa necesidad de recuperar protagonismo frente a su propio electorado. El presidente anunció hoy no más familiares de los funcionarios de Cambiemos en el Estado. Como usted sabe, lo hemos mostrado en este programa en reiteradas oportunidades, son muchos los familiares directos de ministros, del jefe de gabinete, de otros funcionarios que ocupan cargos claves en el Estado. Enseguida lo vamos a repasar, enseguida vamos a comentar las dos primeras bajas que han surgido en la tarde de hoy. Son las hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, Mariana, que era directora del Banco Nación, y Lorena, que trabajaba en la Agencia Nacional de Inversiones. Son las dos primeras funcionarias directamente relacionadas, en este caso al ministro Triaca, en renunciar al cargo. Sigue la guerra entre Moyano y el presidente Mauricio Macri, un nuevo capítulo hoy. Macri se refirió públicamente a Hugo Moyano, dijo que Moyano no tenía por qué ponerse nervioso y esta tarde, a través de un duro comunicado, el líder sindical le ha respondido al ministro. Primer tema para esta noche, la gran familia, todos los funcionarios, todos los familiares que son funcionarios del gobierno de Mauricio Macri desde el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se irán? Y hay que leer además la letra chica del decreto cuando salga. Enseguida te lo comentamos. Moyano no tiene que ponerse nervioso, dijo el presidente Mauricio Macri, y recibió como respuesta un duro comunicado del líder sindical. Y además quieren destruir a los sindicatos. La advertencia de la bancaria, que está en pie de guerra con el gobierno, primero por la pauta salarial, que no hay una recomposición salarial. Segundo, porque le han quitado también un ítem a los dirigentes. Y además, hace instantes, la bancaria ha definido paros a partir del 1 de febrero por 48 horas, varios paros, varios días de paro durante el mes de febrero en el Banco Provincia de Buenos Aires. Muy bien, nos vamos ya al primer tema de esta noche, lo que anunció hoy el presidente Mauricio Macri. Fíjese que cuando asumió Macri la presidencia, incrementó en un 25% a partir del 10 de diciembre del 2015. Este gobierno fue el que incrementó en un 25% todos los cargos del Estado. Creó Macri 4 nuevos ministerios, 15 nuevas secretarías y 98 subsecretarías de Estado. Todos creados a partir de este gobierno. 25%. Lo mismo que hoy anunció Macri. Macri dijo hoy, vamos a reducir la planta del Estado en un 25%. Ahora, por el momento, no hay anuncio de eliminación de ministerios. Por el momento no hay anuncio de eliminación de secretarías. Hemos visto en este mes de enero cómo el gobierno creó 2 nuevas secretarías,
para darle trabajo al Lilito Fernando Sánchez, mano derecha de la diputada nacional Elisa Carrió, que va a tener un cargo en la jefatura de gabinete, y además para darle trabajo a un radical mendocino que quedó sin laburo del Banco Nación el año pasado. Habrá que ver también la letra chica del decreto, en cuanto queda esto en un anuncio marketinero para recuperar credibilidad e imagen positiva en un propio electorado de Cambiemos que está criticando fuertemente al gobierno por el hecho inmoral del ministro Jorge Triaca. Hasta Mirta Legrand el fin de semana le pidió a Triaca que renuncie. El viernes estuvo aquí Vicente Palermo, el titular del Club Político Argentino, que en su gran mayoría son y adhieren a Cambiemos, y criticó fuertemente. Sin embargo, hoy Mauricio Macri ratificó y defendió al ministro Jorge Triaca. Pero antes de esto y antes de recordar la lista de funcionarios, vamos también con lo que hoy fue un duro enfrentamiento nuevamente entre Hugo Moyano y el presidente Mauricio Macri. Temprano, Macri por radio decía lo siguiente. Lo que hace a Hugo Moyano, yo creo que él no tiene que ponerse nervioso. Él tiene que estar tranquilo, ir a la justicia y demostrar que tiene todo en orden, ¿no? Y menos meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa. Yo fui a la justicia, yo di el ejemplo, ¿no? Digo, apenas asumí, me denunciaron por los Panama Papers y yo no me puse nervioso, fui, llevé todos los papeles a la justicia para que hiciera su trabajo y esclareciera el tema, y se esclareció. Bueno, esto es lo que decía el presidente Mauricio Macri esta mañana, y esta tarde Hugo Moyano le respondió a través de un comunicado, que vamos a destacarlo, los principales párrafos del comunicado. Dice Hugo Moyano: es insólito que usted se sienta molesto por referirme a una persona de 87 años que se encuentra retirada. Debería ser consciente de que con la reforma previsional que ha impulsado su gobierno, no solo se ha metido, sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados. El presidente de nuestro país debería saber que la gran mayoría de jubilados cobra la mínima y padecen al PAMI, que cada vez les brinda menos prestaciones y cubre menos gastos por medicamentos. Usted se ha metido con todos ellos, entre los que se encuentra mi madre, que actualmente tiene 100 años y que si no fuera por la ayuda familiar no podría tener una vejez digna. Si supiera cuál es el valor de una jubilación mínima, podría comprender de lo que estamos hablando, y también que el respeto por las personas de edad avanzada se demuestra con acciones concretas, no solo con palabras, dice Hugo Moyano en respuesta al presidente Macri. Es bueno que usted haya podido presentarse ante la justicia y aclarar el tema de los Panama Papers y haber presentado todos los papeles donde se pudiera constatar en trámite express, dice Hugo Moyano, que estaba todo a nombre suyo. Igual me permito recordarle que ha tenido otras causas donde ha sido procesado, pero la justicia no ha sido tan expeditiva. Además, Hugo Moyano le dice al presidente Macri que todas las veces que tuvo que pasar por la justicia han sido debido a denuncias falsas. Han sido respecto a denuncias falsas, le dice Hugo Moyano al presidente, en esta guerra, en primera persona, una guerra sin retorno, lo decíamos la semana pasada, entre Macri y Hugo Moyano, que tiene varias aristas en el medio, pero reitero, una guerra que se ha desatado sin retorno, los puentes rotos y que lleva además
a un endurecimiento del ala más dura de la CGT respecto al gobierno de Mauricio Macri. Vamos al destacado. Hace instantes de la Asociación Bancaria, que anuncia paros para los primeros días de febrero en el Banco Provincia. A los compañeros del Banco Provincia, la paciencia tiene un límite y se agotó. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal, junto a los legisladores del oficialismo y un puñado de legisladores de la oposición que fueron funcionales a ella. Bueno, estaba leyendo, saquen este destacado, porque estaba leyendo justamente el comunicado. Bueno, se refiere a justamente el comunicado a la decisión de los legisladores de, dice, arremeter y cercenar derechos de los trabajadores y jubilados y pensionados del Banco Provincia. Han manifestado erróneamente o de mala fe que los trabajadores de provincia tienen un régimen de jubilaciones de privilegio. Esto no es así. Y esto es lo que desata entonces paros que va a haber a partir del 1 de febrero por 48 horas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante todo el mes de febrero. Acción entonces de la Asociación Bancaria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Berrospe hoy, Eduardo Berrospe, el secretario de Prensa, incluso habló sobre la posición que enfrenta en este momento a la bancaria con el gobierno de Macri. Es una agresión absolutamente ilegal que demuestra en manos de quienes estamos, ¿no es cierto? Lo que se pretende obviamente es que nuestro sindicato se amolde a sus pretensiones, 9% de aumento. Este tipo de accionar permanente del gobierno, hostigando y queriendo destruir a los sindicatos que afrontamos una política económica y medidas contra los derechos laborales, como se debe hacer, es tremendo. El gobierno no quiere proteger ninguna libertad sindical. El gobierno quiere destruir la libertad sindical. El gobierno frecuentemente toma medidas de carácter inconstitucional y represivo contra las organizaciones sindicales que cumplimos con nuestra obligación. Nos podés acompañar esta noche con el hashtag La Gran Familia de los funcionarios de Macri que forman parte de este gobierno y que, según prometió hoy el presidente, van a tener que renunciar. Por el momento solo han renunciado las hermanas del ministro Jorge Triaca. Recordemos que el ministro Triaca también tiene a su esposa, 2 cuñados, varios ministros, el jefe de gabinete. Pero vamos a recordar la gran familia de Cambiemos que desde el 10 de diciembre del 2015 forman parte del Estado. Y habrá que ver cuántos renuncian. Bueno, Mauricio Macri nombró a Fernando de Andrés en la Secretaría General de la Presidencia. Es medio hermano de su primera esposa Ivonne Bourdet, con un sueldo de 65.467 pesos. Marcos Peña nombró a su hermano Andrés Peña como subsecretario en el Ministerio de Producción. Tiene un sueldo de 127.000 pesos y además tiene a un primo también, Marcos Peña, allí en el gobierno nacional. Andrés Ibarra nombró a su esposa, María Carla Piccolomini, como directora de Relaciones Institucionales de RTA. Sueldo, 141.000 pesos. Rogelio Frigerio nombró a su tío Mario Frigerio, primero en el ENLACON y luego pasó a Defensa. Sueldo, 57.456. Además tiene a otros familiares, Rogelio Frigerio, en el gobierno nacional. Oscar Aguad designó a su yerno, Rodrigo de Loredo, como presidente de ARSAT, con un sueldo de 56.345 pesos. Emilio Basavilbaso nombró a su primo Iván Kerr como subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, sueldo 48.954 pesos. Pablo Abeluto designó a su novia Carolina Assi como coordinadora audiovisual de Prensa de Cultura, con un sueldo de 45.734 pesos.
La vicepresidenta Gabriela Michetti ascendió a 2 categorías a su prima María Alejandra Ilia en el Senado. Sueldo 68.500 pesos. Jorge Triaca tiene a su esposa María Cecilia Lozizano, coordinadora de financiamiento del Ministerio de Salud, 54.732 pesos. Otro pariente con cargo, Mariana Triaca, la que renunció hoy. Ernesto Martirreta, cuñado. Lorena Triaca, que también renunció hoy a la dirección de la Agencia de Inversiones. Y a Sergio Borsalino, cuñado en la intervención del SOMU. Federico Sturzenegger tiene a su esposa Josefina Ruillet, gerenta general del Fondo Nacional de las Artes, con un sueldo de 45.734. Federico Pinedo tiene a su hermano Enrique Pinedo como director general de Relaciones Institucionales de Diputados, sueldo 56.345. Martiniano Molina tiene a su padre, Jorge Molina, director provincial de Fiscalización Sanitaria, con un sueldo de 56.345. Y a Tomás Molina, hermano, secretario general de la Intendencia, sueldo 63.000 pesos. Francisco Cabrera tiene a Rosario, su hija, como asesora del Ministerio de Desarrollo Social, con un sueldo de 54.732. Eduardo Amadeo tiene a su esposa, Beatriz Victoria Orlovsky, como directora del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, sueldo 45.000. Y recientemente tiene a su hijo, también designado en el Estado. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, tiene a Francisco Languieri Bullrich en el Ministerio de Modernización con un sueldo de 69.150 pesos. A Paula Urroz, prima, con un cargo en la Cámara de Diputados. Segundo Cernadas, primo, en el Ministerio de Modernización. A María Julieta Williams, tía, en el Gobierno de la Ciudad. Y a Ana Gascón Arauz, cuñada, en la Secretaría de Medios. Bueno, hay realmente varios parientes directos de los ministros. Todavía quedan algunos más que aquí han faltado en distintos cargos que habrá que ver si en los próximos días renuncia, como pidió hoy el presidente Mauricio Macri. Lo saludamos a Berco, que se suma nuevamente hoy. ¿Cómo andabas, Berco? Hola, Gatito. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Bueno, bienvenido. Gracias. Felicitaciones nuevamente por la llegada de Maite y para Ángela. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pero hoy... ¿De dónde venimos y a dónde vamos con esto? Primero, ¿de dónde venimos? Bueno, lo vamos a ver en el dato que vos destacabas al principio. Esto que el presidente promete recortar como un gesto de austeridad, como un rapto de ahorro, en realidad es lo que infló la planta política del Estado en estos 2 meses al frente del Ejecutivo Nacional. Y lo otro, ¿qué va a pasar con esta gente? Lo vamos a saber en la letra chica. Exacto, con el decreto, ¿no? Pero en realidad una precaución que bien haría en tomar cualquier observador que vea esto con buenos ojos es que no se repartan en otras jurisdicciones. Claro. Una de las que vos mencionaste, una de las esposas que vos mencionaste es la esposa de Federico Sturzenegger, que fue directora gerenta general del Fondo Nacional de las Artes hasta agosto del año pasado. En agosto del año pasado se fue. ¿Pero dónde se fue? A trabajar en el Ministerio de Cultura porteño, cuando lo trasladaron allí a Enrique Abogadro. Otra, Lorena Triaca, que renunció hoy. Hoy renunció Lorena Triaca al Ministerio de la Producción, pero Lorena Triaca venía de ser contratada antes por el gobierno porteño, con su consultora, con Unify Communications. O sea, hay muchos puentes que conectan a los 3 grandes distritos donde el PRO gobierna, que son ciudad, nación y provincia, que pueden llegar a servir para que en realidad las renuncias no sean tantas. Estos son cargos a nivel nacional, pero también veíamos cargos a nivel municipal o provincial, donde hay un gran entramado familiar. Pero vamos hoy con los anuncios del presidente. Claro, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que se infló y cuáles son las reparticiones que se inflaron. Lo que les vamos a mostrar son gráficos que vienen de los últimos 10 años, de ministerios, secretarías y subsecretarías. Y además, fíjense quién los armó. Bueno, los armamos nosotros. ¿Sobre qué datos?
sobre una organización de liberales, ultraliberales, que se llama Libertad y Progreso, que son enemigos de los impuestos, enemigos del Estado en general, y que lo hicieron en base al informe que dio el año pasado el propio gobierno de Mauricio Macri, que está en una página web, en mapadelestado.jefatura.gov.ar. Lo que se ve ahí es ese 25% que se incrementaron los cargos políticos que les contaba el Gato Silvestre hace un ratito. Primero, de 2007, cuando asumió Cristina Kirchner, a 2015, al cabo de su segundo mandato, los ministerios pasaron de 10 a 16. Hay que también sopesar para qué los cargos políticos, ¿no? Qué cosas empezó a hacer el Estado en ese lapso y qué cosas dejó de hacer el Estado en el lapso de los últimos 2 años. Pero sin entrar en eso, 2007 había 10 ministerios, en 2015 había 16 ministerios cuando asume Mauricio Macri y en 2017 terminó habiendo 21 ministerios. Hubo un momento en el cual hubo 22, incluyendo el de comunicaciones, que después se fusionó con modernización. En secretarías, ¿cómo se expandió? Acá lo tienen. En Secretaría fue una expansión similar y que ahora, de vuelta, hay que ver en qué medida se recorta. Pasó de 50 a 70 entre 2007 y 2015 y saltó en solo 2 años de 70 a 87. El hermano del jefe de gabinete, por ejemplo, Andrés Peña, que hoy me llamaron del Ministerio de la Producción para decirme va a renunciar en cualquier momento, todavía no renunció, pero está en proceso de renunciar, es subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo. Vaya a saber qué hace un subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo. Pero hablando de subsecretarios... Pero además, ¿sabés qué, Berco? Sería muy bueno saber qué va a pasar con todas estas secretarías de subsecretaría que hemos, desde el año pasado, ahora, este año, contado aquí. ¿Te acordás de los nombres kilométricos? Sí, sí. Sí, de la secretaría, de la subsecretaría, de la dirección. ¿Qué va a pasar? ¿Las van a eliminar o van a seguir estando? ¿Eso sabés dónde pasa especialmente? En el Ministerio de Transporte, claro, de Guillermo Dietrich, que dicho sea de paso, esta semana les va a dar una gran noticia a todos los que viajan en transporte público con un aumento que va a llegar al 66% a mitad de año. Pero decía, subsecretarios aumentaron también en la misma medida que estas secretarías. Pasá a la siguiente, Nico, porque ahí se ve el número. Los subsecretarios, por supuesto, son más cantidad porque de cada secretario dependen varios de ellos. En 2007 eran 92, en 2015 eran 169, o sea, aumentaron fuerte, pero en 8 años... Y en 2017 eran 207 cargos. ¿Cuánto cobra un subsecretario? Eso que ustedes están viendo allá. Todos estos sueldos son sueldos de más de 150.000 pesos por mes. Estamos hablando de ese nivel de sueldos, que son los que se van a congelar supuestamente durante este año, congelar en términos nominales después de un incremento del año pasado descomunal y además en esos niveles, que son prácticamente 10 veces el salario promedio de la Argentina. Ahora, en total, si uno suma ministerios, secretarías y subsecretarías, ¿qué ve? Ve lo siguiente, lo que tenemos en la próxima placa. ¿Cuánto aumentó la planta política durante el gobierno de Mauricio Macri? Entre 2007 y 2015 aumentó de 152 a 255 la cantidad total de funcionarios políticos. O sea, aumentó a un ritmo del 8% anual. ¿Cuánto aumentó? En un gobierno que venía a achicar la planta política, a recortar los excesos de un Estado elefantiásico, impuestos que nos están matando, según dijo el presidente Mauricio Macri, estoy citando textual, de 2015 a 2017 aumentó a un ritmo del 12% anual. O sea, en 2 años aumentó un 25%, que era lo que le estaba mostrando antes. ¿Y cuáles son los ministerios más inflados? Los vemos en las siguientes placas. En las siguientes placas van a ver, ministerio por ministerio, cuántos funcionarios tienen debajo, y esto lo sacamos del Observatorio de las Elites de la Universidad de San Martín, que sigue muy en detalle esto y que además estudió cuántos de estos venían del mundo de la empresa, una abrumadora mayoría. En agroindustria, también acá se pueden ver las prioridades de gestión del gobierno. Agroindustria tiene 26 funcionarios. Todos estos incrementaron, todos los de la primera pantalla, incrementaron cantidad de funcionarios, de subsecretarios y de secretarios. Seguridad 26, Jefatura de Gabinete 23, Desarrollo Social 23, Producción, Defensa, Interior y Salud, todos con más de 20, salvo Salud que tiene 19. Seguí, porque te voy a seguir mostrando la cantidad de secretarios y de subsecretarios en cada uno de los ministerios. Y ahí vas a ver que Energía tiene 18,
ahí sí, abrumadoramente petroleros en su mayoría. Hacienda y finanzas públicas, muchos provenientes de la City y de los bancos, de los grandes fondos de inversión. Relaciones exteriores 15, transporte, modernización. En transporte, que hay 15 secretarios y subsecretarios, lo que se superpobló son los cargos de abajo, las direcciones, que son las que, como vimos, como decía Alegato recién, tienen que ver con la movilidad en bicicleta y otros nombres así de insólitos. Ahora, pasa, Nico, esta y la que viene, que son la cantidad de secretarias y subsecretarias por ministerio. Vamos a la vialidad nacional, a un caso paradigmático de inflación de cargos. Este es un caso testigo de lo que hizo Guillermo Dietrich con las áreas a su cargo. En vialidad nacional, que durante 2016 prácticamente estuvo paralizada y que en 2017 por el año electoral se reactivó a lo loco para mostrar obras, fíjate la cantidad de cargos que se crearon. Ya no estamos hablando ni de subsecretarios, secretarios, estamos hablando de coordinadores, gerentes, subgerentes, jefes de división y jefes de sección. De un organismo que después, a fines del año pasado, dijeron, es demasiado grande, hay que adecuarlo y hay que parcialmente privatizarlo con corredores viales sociedad anónima. ¿Se acuerdan? Una revelación que hicimos aquí en minuto 1. Ahora, fíjate vos cómo aumentó. Se más que duplicó la cantidad de secciones en vialidad nacional. Se más que duplicó la cantidad de divisiones en vialidad nacional. Se más que duplicó, se triplicó la cantidad de subgerencias. Y también se multiplicó por 3 la cantidad de coordinaciones y gerencias. Estamos hablando en todos los casos de sueldos de más de 80.000 y de 100.000 pesos. En vialidad nacional se vio esto, se vio a los empleados de planta, a la defensiva, víctimas de un avance que no sabemos hasta dónde va a llegar porque la privatización puede llegar a ocupar todo lo que hoy domina vialidad nacional. Y en simultáneo a eso, una superpoblación de cargos de este tipo que en su mayoría de los casos, ¿a qué respondió? A que cuando venían de las constructoras privadas o del sector privado los ex CEOs a convertirse en funcionarios, decían, yo no puedo pasar a ganar la mitad. Y desde el gobierno, desde el vértice del poder, ¿qué les decían? Te compenso con este cargo, te aumento la categoría, te convierto en gerente, te creo un raviol, como se lo llama en la jerga estatal, a cada uno de los casilleros estos, donde aparece alguien cobrando más de 100.000 pesos. Bueno, ahora además hay que decirlo, ¿no? Lo que hoy anunció el presidente en gasto para este año va a representar el 0,05% del presupuesto para este año, ¿no? Fíjate vos. Porque lo presentaron con bombos y platillos, pero cuando uno se fija en lo que representa, es ínfimo. Mirá, una comparación basta. 1.000 millones de pesos dicen que se van a ahorrar con este ajuste de la política, y solamente en el avión privado que se alquiló el presidente para ir desde Europa hasta Rusia, ida y vuelta, un avión privado que usan, bueno, super empresarios top del mundo, se gastó 3 millones de los 1.000 que planea ahorrar durante todo el año, evidentemente. Con muchos cuestionamientos de otras empresas privadas de aviación de la Argentina que dijeron que había sido excesivo lo que pagó el gobierno, $16.000 dólares por hora, ese avión privado. Efectivamente. Entonces, por un lado, la verdad que la austeridad no cierra mucho en el gobierno de Macri, ¿no? Bueno, lo vamos a estar analizando porque además hoy también se está indicando que hay recortes en los planes sociales, se está hablando en recortes en los planes trabajar de cerca de 13.000 planes, con lo que esto puede impactar. Juan Marino, esto va a impactar también en movimientos sociales y en mucha gente que tiene la necesidad de un plan social, ¿no? Totalmente, es un ajuste brutal, forma parte de la política de ajuste del gobierno que está impactando sobre los compañeros del INTI, que acaban de sufrir el anuncio de 250 despidos, compañeros del Canal de la Ciudad, y en el caso de las organizaciones piqueteras, forma parte de una campaña mediática y de un sector del gobierno para desprestigiar a las organizaciones piqueteras, y pagan el costo compañeros que, bueno, el único ingreso que tienen es un plan social. El gobierno está dividido sobre este punto, es de... Dice que no había contraprestación, que era como alimentar vagos, no, que pero... no tenían contraprestación y que, bueno, ahora se lo sacan. Es una mentira del gobierno, porque los que están recortando son planes del Ministerio de Trabajo, que son de capacitación laboral,
en los cuales el gobierno nunca instrumentó los medios para que se pudieran realizar esas capacitaciones y que además ya había un acuerdo para que eso pasara al salario social complementario, que es un salario social frente a la situación de desocupación y pobreza y miseria que hay en este país. Por lo cual, en realidad, el gobierno está mintiendo a propósito para desprestigiar a las organizaciones piqueteras, como está haciendo también una campaña contra los medios, contra los gremios, perdón, para dividir a los que luchamos todos juntos contra la reforma previsional. Y bueno, le está saliendo el tiro por la culata, porque el 22 de febrero no solamente va a marchar camioneros, sino ahora también todas las organizaciones piqueteras. Alejandro Roba, ¿significa, digamos, en la práctica estos grandes anuncios un ahorro realmente? Porque el presidente dijo, tenemos que luchar contra el déficit fiscal. ¿O es un anuncio marketinero debido al efecto Triaca, a lo que ha significado para la imagen del presidente y del gobierno la caída, y salen con esto ahora para recuperar imagen? No, como vos decís, yo lo que haciendo un poquito el análisis de tu propio programa, lo que veo es que existe un plan sistemático de confrontar la realidad con una fantasía. Esto que vos decís, de un momento aumentar la planta un 25% y ahora la retiro, ahora volvimos al 2015. Digo, por el otro lado, todo este plan de desprestigio... Sí, no en total, porque se aumentaron ministerios, secretarías, subsecretarías, que no está dicho nada de que se van a eliminar esos ministerios ni las secretarías que se han creado. Pero van a perdurar, ¿no? Pero es que como el gobierno vive de enviar señales a los mercados, el tema del gasto, que por un lado es un ahorro muy pequeño, pero por el otro lado es la campana que está haciendo el paraguas para echar a los compañeros del INTI, para que pase lo que pasa en el Hospital Posada, para que pase en el sector industrial lo que está pasando. Entonces, digo, hay un paraguas de protección mediática y de lo que uno está sintiendo como que hay señales pro mercado, por ejemplo, todo lo de Davos. Todo lo de Davos fue realmente... Digo, hoy tenemos menos inversión extranjera directa que en los años hasta el 2015. Digo, no se llega ni a los niveles el presidente hoy del gobierno dijo anterior. Lo contrario. El presidente dijo, se habla tanto de las inversiones ya llegaron. 10.000 millones en el 2017, creo que dijo. Seguramente está mirando los anuncios de inversión que todos miramos porque que se hacen a través de los diarios, pero concretamente el mismo gobierno reconoce que más del 80% de la inversión que está viniendo es inversión para la bicicleta financiera. Entonces, si no podemos, digo, y esto es un perro que se mueve la cola, cada vez hay más ajustes, más señales, y las señales son, por un lado, un achicamiento menor de la planta política, pero que te da el paraguas para hacer realmente el ajuste en jubilaciones y en empleo, y más enfocado al sector industrial, porque si hay algo que no le interesa a este gobierno, es el sector pyme y el sector industrial. Matías Cremona, ¿y se endurece la relación sindicatos-gobierno? Indudablemente, en realidad no es que se endurece, se mantiene una política antisindical del gobierno del presidente Macri y de sus ministros, especialmente de Trabajo, que ya lleva 2 años, no es que hay un cambio en este sentido. Tal vez este sainete de Triaca con su empleada y todo lo que deja traslucir de una hipocresía, una contradicción absoluta en los discursos de los políticos y funcionarios y lo que en la realidad hacen, bueno, permite ver una suerte de medidas que iban a sanear la economía. Ahora, el verdadero problema de fondo es que continúa la política del Ministerio de Trabajo atacando a los sindicatos, interviniendo a los sindicatos. Es decir, comentábamos hace un rato si debiera renunciar o no el ministro Triaca por esta situación de falta de idoneidad moral. En realidad debiera renunciar o debiera irse por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ha dado vuelta al Ministerio de Trabajo, no cumple con lo que tiene que cumplir defendiendo la fuente de trabajo, no interviene frente a conflictos colectivos, no defiende la fuente de trabajo. Lo vamos a ver ahora con los trabajadores del INTI, lo vemos en la mina de Río Turbio, pero lo vemos en un montón de conflictos en el sector privado con despidos frente a la inacción del Ministerio de Trabajo, pero por otro lado vemos una intervención permanente en los sindicatos atacando la libertad sindical, no homologando las paritarias de los últimos años de los sindicatos, no reconociendo las autoridades electas, lo cual impide el funcionamiento normal de los sindicatos, y una política definitivamente antisindical y antiobrera. ¿Me permiten? Hay trabajadores... bueno, ya están los trabajadores... Bueno, les terminan de... Están los trabajadores del INTI que han sido despedidos, un grupo de ellos... Acá, ya están, vengan. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Bien?
no la están pasando bien, ¿no? No. ¿Por qué no nos comentan cuál es la situación, cuántos despedidos hay? Ustedes hicieron una movilización. Si ya están como despedidos, si es una amenaza, ¿por qué no nos van comentando? Sí, te cuento, nosotros estamos desde el día viernes en una permanencia en el organismo, en el INTI, porque nos fueron notificados por la Gerencia de Recursos Humanos 250 despidos. Fue una notificación telefónica de una forma realmente muy desprolija, que generó una enorme incertidumbre porque ni siquiera se precisaba quiénes eran esos compañeros y compañeras que... ¿No hay un telegrama de despido? ¿No hay una comunicación No hay formal? telegrama de despido, pero sí hay anuncios por parte de las autoridades de la Gerencia de Recursos Humanos, de Ernesto Luna, el gerente de Recursos Humanos, y también ahora de los directores de los centros de donde estos compañeros y compañeras trabajan, que en el día de hoy han estado llamando directamente a cada uno para informarles: vos estás despedido, vos estás despedido. Se genera una situación, te imaginarás, de muchísima angustia. Ahora, porque esto es totalmente irregular que lo hagan de esta forma. Sí, el Estado y este gobierno en particular funciona en forma absolutamente irregular de muchas maneras. El despido es una y es la más grave. Nosotros estamos contratados como LST en el INTI el 85% de la planta. Eso es absolutamente irregular y esa precarización es la que genera que hoy puedan echarnos como si nada, como lo están haciendo con 250 trabajadores y trabajadoras. ¿Y esto significa una chique del INTI, la función que cumple? Esto es un vaciamiento. Nosotros lo que estamos denunciando es que esta es la primera serie de despidos que van a darse en el instituto, que están básicamente apuntados a la organización sindical, porque en la inmensa mayoría son compañeros afiliados y afiliadas a ATE, a nuestro sindicato, y que tiene que ver con que veníamos denunciando el plan de vaciamiento y de privatización de sectores muy importantes dentro de INTI. Hay una reestructuración en ciernes que hace que directamente se pierdan funciones muy específicas que los centros de investigación y desarrollo realizan. Como estábamos haciendo esa denuncia públicamente, incluso llegamos a hacer una audiencia pública en el Congreso para hacer esta denuncia sobre la falta de presupuesto y la situación que estábamos atravesando. Creemos que esto es un castigo en parte por esa denuncia, pero además una forma de sacarse de encima a los trabajadores que están organizados como para poder avanzar con el plan. Quédense, ahora seguimos charlando enseguida, ¿no? Alejandro, te quería consultar porque hoy se conoció que sobre 3.000 comercios que hay en la ciudad de Luján, vos sos de Luján, 800 solo pagaron la boleta de luz y hay una rebelión en Luján de los comerciantes para no pagar. Sí, hay un boicot de los comerciantes de Luján, del centro de Luján, porque la misma cooperativa eléctrica, en Luján como en Zárate, por ejemplo, la luz, la prestación la hace una cooperativa, la cooperativa eléctrica de Luján. La misma cooperativa está diciendo que del relevamiento de 3.000 comerciantes, 800 solo pagaron. Entonces, recién ahora pareciera, esto lo veíamos, Gustavo, hace 2 años cuando empezaron las multisectoriales, ¿no?, sobre los tarifazos. Era muy difícil que los comerciantes de los sectores céntricos apoyaran estas multisectoriales. Hoy parece que hay un cambio de humor. ¿Por qué? Y bueno, porque se terminó un poco el colchón que venía del 2015 en términos de nivel de actividad, y hoy esos mismos comerciantes que a lo mejor no se sentían representados o se sentían representados por el gobierno. Te comento que en Luján ganó Cambiemos por el 46%, digo, no estamos pensando en un lugar donde tiene una matriz más peronista. Sin embargo, hoy lo que está pasando es que los alquileres están más bajos que las tarifas. Hay comercios en Luján, del centro, cerca de la Plaza Colón, que están pagando 20.000 pesos de luz. Otros que pagaban 6.000 pagan 13.000. Más que un alquiler. Pero hay una negociación con las compañías, con las cooperativas, porque la verdad que si no les van a costar la luz y va a ser peor el remedio de la enfermedad. En realidad la cooperativa eléctrica lo que dice es que ellos pasan el aumento de la autoridad de aplicación de control de la energía de la provincia de Buenos Aires, que es ese aumento del 32 dividido en 20 y en 12. Ahora, hay ejemplos, por ejemplo el de Zárate, que en lugar de pasarlo todo, lo están haciendo, la cooperativa eléctrica lo está haciendo en cuota. Digo, eso deberían estar pidiendo. Lo que pasa es que tampoco el municipio se ha hecho cargo de esta situación. Pero igualmente hoy está el propio defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, ha pedido un poco de cordura frente a los desbordes en todos los aumentos que se vienen, ¿no?, a partir de ahora de marzo. Y esto se ve muchas veces patentizado, bueno, en los movimientos que ustedes organizan también, Nosotros, ¿no, Juan? Totalmente, está impactando muchísimo en la canasta alimentaria. Por eso hay un aumento de la malnutrición y la desnutrición infantil en los comedores, por eso las organizaciones piqueteras reclaman la emergencia alimentaria y toda esta política de despidos del gobierno incrementa
fomenta esta situación caótica. Creo que es muy importante lo que decían los compañeras y compañeros del INTI, porque nosotros tenemos un gobierno que utiliza al Estado como un aguantadero, esta gran familia que ha usurpado el Estado, mientras se están despidiendo a compañeras y compañeros que son ingenieros y profesionales en tecnología industrial, porque este es un gobierno que viene a destruir la industria nacional. Y en ese sentido me parece que hay que analizarlo de la gran familia, porque no nos puede venir a decir a los piqueteros que los piqueteros no trabajan cuando esta gente está usando el Estado como un aguantadero. Esto de la gran familia expresa una crisis política en el gobierno, que ellos hayan tenido que salir a anunciar lo que salió a anunciar hoy el gobierno de Macri, primero que le generaría una crisis, si lo quisiesen hacer, le generaría una crisis en el gobierno. Vos mostraste los nombres: Triaca, Aguad, Peña, Bullrich, Pinedo, que tiene al hermano en un puesto importante. Igual no lo alcanza Pinedo porque es para ministro, no es para legisladores. Claro, bueno, exactamente. Pero si fuesen, hay muchos que quedan afuera. Hay muchos que quedan afuera de este asunto. Ibarra se supone que es el que estaría a cargo de todo esto y tiene a la esposa trabajando para Lombardi. Bueno, si lo hiciese, venden humo. Si lo hiciesen efectivamente, explotaría el gabinete, primero. Y segundo, me parece que es muy importante, y con esto termino la idea, me parece que es muy importante ver que esto lo hacen porque tienen una crisis de confianza, porque con la reforma previsional perdieron el apoyo del pueblo, entonces tienen que hacer esto para moralizar. Y con el efecto Triaca, Exactamente. Pese a todo, pese a que, como decíamos anteriormente y hemos comentado el viernes en este programa, bueno, el fin de semana hasta la propia señora Mirta Legrand, hasta los propios le están pidiendo y no están de acuerdo con la defensa, hoy el presidente lo ratificó y defendió a Triaca y decía esto. Claramente Triaca en lo que hace a su parte reconoció el error, pidió disculpas, algo que valoro, pero claramente lo que se hizo en términos de intervención se hizo bien, se limpió, se hizo una elección transparente, hasta con voto electrónico, se eligieron nuevas autoridades y el Caballo Suárez fue. Claro. Y eso en el trabajo de fondo ha sido impecable por parte del Ministerio de Trabajo. Claramente, en esta nueva vara que tenemos en la Argentina, no alcanza a decir necesitamos una persona de confianza y por eso nombramos a fulanita que yo conocía. Tenemos que estar mucho más precisos y tener la capacidad de demostrar probadamente las calificaciones de esa persona para haberla incorporado. No alcanza con que sea de confianza porque esa amiga, conocida o la empleada de tu casa. Realmente sentimos que el trabajo que ha hecho el Ministerio hasta ahora en la batalla por la transparencia, que no son todos, pero hay algunos sindicatos que realmente se pasaron largamente de la raya de lo que debe ser una relación transparente en la defensa de los derechos de los trabajadores y se transformaron en organizaciones cuasi mafiosas en beneficio de sus líderes, ha sido muy bueno. Bueno, la verdad que mezcla todo un poco el presidente. Dice, está mal, nombra a una amiga en el SOMU, pero el trabajo lo hizo bien. Gustavo, ¿no? una pregunta, una acotación. Me sorprende mucho la palabra limpieza, ¿no? La palabra que sí, y la nueva, limpiar, en esta nueva ¿no? vara. Y la nueva vara, la palabra limpiar denota un cariz de resentimiento contra los sindicatos, un cariz de estigmatización de los, como si fuera racismo contra los delegados sindicales. No aplica esa manera. La palabra limpieza me suena muy fuerte en palabras de un presidente de la nación. Ahora, Matías, el presidente lo banca a Triaca, el jefe de gabinete, y dice, ¿ha hecho tan buena labor realmente como lo destacan o por qué lo mantienen en el cargo? Bueno, buena labor en sus términos seguramente hizo. Yo decía recién que lo más grave o las razones por las cuales debiera renunciar el ministro no son simplemente estas, sino que viene haciendo un trabajo de hacer exactamente lo contrario a lo que son las funciones del Ministerio de Trabajo. Es decir, tiene que intervenir para que la relación entre el capital y el trabajo no sea tan desigual, tenga que intervenir para que esa desigualdad real sea un poquito menos desigual, la relación sea un poco más equitativa, y no interviene. Y esa no intervención en realidad es permitir, es una licencia para que el más poderoso pisotee o aplaste al más débil, y eso es lo que está ocurriendo. Y contrariamente a lo que debe hacer también, viene atacando a los sindicatos y agreguemos que está casi en una política de extorsión. Es decir, todo esto que yo mencionaba de incumplimiento de los deberes del ministro Triaca cuando no legaliza las autoridades electas o no homologa, claro, todo lo que viene haciendo, digamos, incumpliendo con lo que debe hacer, viene utilizándolo
para, frente a las reuniones que tiene con muchos sindicatos, para decirles si aceptan la pauta del 15%, es decir, si aceptan una reducción del salario real, nosotros vamos a darle esto que en realidad debiéramos darlo. Por lo tanto, es... Que hay una extorsión. Hay una extorsión sin ninguna duda. Hay un intento de extorsión, por supuesto. Yo no creo que los sindicatos se dejen presionar de esa manera. Bueno, hay algunos, Matías, que son presionables, ¿no? Ese es el problema. El problema es que hay sindicatos que vos conocés bien como aceiteros, a los que le pueden negar todos los papeles que quieran y ellos no tienen nada que ocultar, y hay otros gremios que sí tienen cosas que ocultar, y de eso se agarra el gobierno para atacar los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, veremos, es difícil. Digamos, lo que está planteando el gobierno, que es decir, una reducción salarial absoluta, una mentira que es discutir la inflación futura, dejar de lado todo lo que se perdió el año pasado, volver a instalar el discurso de que la inflación la genera el salario, cuando lo estamos viendo hace un año que no se discuten salarios prácticamente en términos generales, y aumenta la luz, aumenta el transporte, digamos, aumenta todo, y eso no tiene que ver con los salarios. Al contrario, los salarios deben recuperar lo que están perdiendo con esto. Yo no creo que muchos sindicatos acepten esta extorsión. ¿Quién va a aceptar el 15% en este marco donde hasta los privados están diciendo la inflación de este año va a ser 19 o 20%? El propio gobierno es el que cambia la pauta. Digo, ¿quién puede aceptar? Pero bueno, aparte los gremios apretables, Gato, claro, ese es el tema. Está bien, pero bueno, digo... Pero los gremios son los trabajadores también, digo, hay que ver qué dice la base y la base empuja. Pero en la medida en la que los secretarios generales tengan miedo de ir presos porque han cometido delitos o han malversado fondos, y bueno, no podrán ir tan a fondo en la defensa de los derechos de los trabajadores porque tienen la cola sucia. Ese es el problema que veo. Pero el gobierno tiene un problema porque este ataque a los gremios ya está suscitando una respuesta. El 22 de febrero hay una movilización de camioneros y organizaciones piqueteras y se van a ir sumando nuevos gremios. Y creo que es muy importante lo que decía Alejandro, esto de la limpieza. Acá hay directamente una inquisición de parte del gobierno. Nos corre con la Biblia mientras viene de Europa, Rusia y Davos tratando de pactar con el diablo. El diablo no le dio nada y ahora vuelve y avanza en la Inquisición. Hoy amenazaron con allanar la sede de las Madres de Plaza de Mayo, mientras Echecolás anda dando vueltas en camioneta. No amenazaron, la fueron a allanar intentaron y las madres lo rechazaron. Resistieron. Y ahora amenazan hacerlo con la fuerza pública. Echecolás se pasea en camioneta por Mar del Plata, ¿no? Esa es la moral de este gobierno. Igual algo pasó inadvertido y cuando Macri habló, porque todo este asunto de los funcionarios, la reducción del 25%, tapó un detalle que para mí también habría que ponerle atención. O sea, va a haber una reducción de la planta del Estado en 25%, o sea, y no se van a renovar los contratos cuando sabemos que, herencia del gobierno anterior, muchos de los que trabajan hoy en el Estado son contratados. Esto puede desencadenar una situación muy grave. Totalmente. No es una cuestión menor. Totalmente. El gobierno no tiene autoridad moral para hablar de ñoquis, para justificar los despidos. Lo estamos viendo con lo de la gran familia. Toda la gran familia tiene que renunciar, incluyendo los ministros, incluyendo Triaca. Si Macri efectivamente no hace la limpieza de estos ñoquis de las familias de los ministros que dijo hoy, también tiene que renunciar Macri. Y creo que en ese sentido es muy importante que nosotros visualicemos que Macri vino de Europa sin nada en la mano, que está por eso mismo desenvolviendo un ataque muy fuerte contra toda la oposición, ataca a los gremios, ataca a los piqueteros y ataca a la oposición política. Yo vengo de La Matanza, un acto de 16 años de piquete y cacerola, la lucha es una sola, donde reclamamos la libertad de los presos políticos. Luis Delía, Zanini y otros compañeros. Delía, lo quiero decir acá, tiene una situación muy delicada. Tiene 3 bypass, es insulino dependiente. En la causa ya terminó la etapa de investigación. No puede entorpecer la causa de ninguna forma. Y si hoy no lo están liberando es porque quieren mantener esa causa para mantener el pedido de desafuero contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces acá hay una inquisición contra la oposición política, contra Cristina, contra las madres, contra los gremios, contra los piqueteros, que expresa la desesperación de un gobierno que está en una situación crítica. Y yo comparto los dichos de Zaffaroni en el sentido de que toda esta situación, más temprano que tarde, termina en un 2001, porque lo que vos decís de despedir el 25% de los trabajadores del Estado, lo único que hace es incrementar brutalmente la crisis social. Ahora, Alejandro, en este marco, digamos, que estamos hablando de pautas que no se cumplen, económicamente, ¿cómo estás viendo vos la situación en esta coyuntura? Y yo estoy viendo un 2018 similar al 2016, un 2018 donde el salario ya es una política de Estado, no le tiene que ganar a los precios. Y bueno, no es electoral. El 2018 no es electoral, sí, ¿no? pero digo, el gobierno había incrementado el gasto y la inversión pública y la economía, si bien no creció el empleo, el nivel de actividad se incrementó. Este año es todo lo contrario, va a ser muy parecido al 2016, pero con un agravante en términos sociales, y es que ya
toda la idea de la pesada herencia, todo este tema de que venimos, el primer año es malo y el segundo es bueno, se terminó. Por eso yo creo importante de la movilización del 22 de febrero, tanto de los trabajadores organizados como de los movimientos sociales, y sí estoy viendo un mayor dinamismo de las clases medias desilusionadas con este esquema, porque pensaban que el cambio venía para mejor. Y lo que está pasando en Luján, en términos de sociales, es que mucho electorado de Cambiemos son los que están resistiendo hoy el tarifazo, no son los sectores populares. En Luján pasó también otra cosa. Hace 4 meses lo votaron, Alejandro. Bueno, pero ahí hay una contradicción. Claro, pero en términos de lo que pasó con la reforma previsional, que creo yo estoy de acuerdo, y que esto ya no tiene un retroceso, no fueron un año malo y ahora empezamos a crecer o empezamos a retornar a una situación normal. Esto va a empeorar y creo que esto que vos decías, en términos de los tarifazos, esto es un corralito en cuota, digo, que vos no puedas pagar a fin de mes tu tarjeta, que no puedas pagar la luz, que no puedas llegar a fin de mes, es un corralito en cuotas. Entonces, no estamos muy alejados y nadie quiere que venga un 2001, pero todo, bueno, y esto en el marco del hiperendeudamiento externo. Digo, hoy la Argentina su economía ya no depende más del ministro o de los ministros del presidente, depende si le siguen prestando o no. Hoy tuvo un rebote nuevamente el dólar, ¿no, Berco? 5 centavos más arriba, Gato, efectivamente, 19.90 es lo que cotizó para la venta en otra jornada en la que el Banco Central no intervino. Intervinieron, sí, la semana pasada, sobre el final de la semana pasada, los bancos públicos, el Provincia y el Nación, los Javieres, como lo llaman en la City, tratando de frenarlo ahí en los 20 pesos, pero bueno, a 20 pesos llegó. Con idas y vueltas, 19.90 es lo que se vendió. Es que, Alejandro, si supera la barrera de los 20, olvídate de una inflación de menor del 20 durante el año. O sea, lo están sosteniendo, creo yo, en menos de 20 para este humo de las paritarias al 15, porque si esto se sigue, si los bancos públicos, porque esta idea de que el Banco Central no interviene, pero intervienen los bancos públicos, es lo mismo, es esto, decir una cosa y hacer otra. Entonces, ya la semana pasada los precios se subieron por las nubes, la carne, la fruta, las verduras, subió todo. Falta el transporte, acompañando el dólar. Falta el transporte y los servicios en febrero que suben nuevamente. Entonces esa es la verdadera matriz de la inflación. No busquemos la inflación en los salarios de los trabajadores, busquémoslos en los costos que está aumentando, el dólar, las tarifas, los servicios. Ahora, Matías, ¿se está dando en la práctica? Porque la semana pasada presentábamos aquí el mapa de los despidos del mes de enero, tanto del Estado como de privados, ¿no? Cerca de 3.000 en todo el país. Pero hemos visto muchas también empresas, sobre todo aquí en el polo Zárate-Campana, que cierran sus puertas, despiden. Incluso ahí sí, lo que decía Berco, con mucha complacencia de algunos gremios que les dicen acepten esto, indemnización a 80%, 50%. Sí. Digo, para retomar después con empleados prácticamente flexibilizados. De hecho, ¿esto lo están viendo? ¿Se está dando una flexibilización de hecho hoy en la Argentina? No tenga ninguna duda. Hay una, decíamos recién, hay una zona liberada. El Ministerio de Trabajo no hace nada. Cualquier empresario puede despedir la cantidad de... o el Estado, por supuesto, lo estamos viendo hoy, puede despedir la cantidad de trabajadores que quiere y no va a tener ninguna consecuencia. No va a tener un Ministerio de Trabajo cumpliendo con su rol, tratando de defender la fuente de trabajo, tratando de reubicar a esos trabajadores, si efectivamente... No hay un procedimiento preventivo de crisis que está creado justamente para situaciones de evitar situaciones de despido masivo. Entonces, ¿qué hay? Hay una política concreta de los empresarios avalada por el Estado, por el presidente y por el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con sacarse trabajadores de encima, por ir a englobar ese ejército de reserva que por supuesto atemoriza, tiene el efecto o la intencionalidad política de generar un temor en los trabajadores para que no salgan a pelear, para que se reclame menos. Pero bueno, afortunadamente hay trabajadores que están resistiendo, hay sindicatos que están resistiendo. Ahora, esta forma de despedir en el Estado, vía telefónica, vía una lista, no es legal. No, no hay ningún preaviso, no hay un telegrama. El menor análisis. La política del Estado como empleador es peor que la de cualquier
patrón privado que desprecia a los Pero trabajadores. además lo hacen por una cuestión clara, digamos. No te pueden mandar un telegrama de despido, porque el telegrama de despido te daría como una relación de dependencia de hecho, y la mayoría de los que están despidiendo son contratados. Mariano, pone la los policía dejan en la ir, puerta, digamos. sí. Pone la policía y no lo dejan entrar. No hay Entonces, jefe es de como una situación personal, hay violenta. comisarios para resolver ese tipo de conflictos. En el INTI se dio esto que, digamos, el titular del INTI es el que fue denunciado hace poco, o el año pasado, que estaba en una pelea de barras bravas en la cancha de Chajarita, ¿no? Javier Ibáñez, el ¿Cómo? presidente del INTI. Javier Ibáñez, presidente del INTI. ¿Y también ha sumado personal, así como estas áreas que veíamos de la gran familia de funcionarios? Cerca de 700 ingresos en 2 años que tienen de gestión y ahora echan... ¿700? 700. ¿Y en qué? Y ahora, en áreas paralelas, con contratos monotributos, cobrando fortunas, para manejar obras en forma discrecional, para manejar el área de finanzas en forma discrecional. Nosotros no podemos hacer denuncias porque no tenemos pruebas concretas, pero lo cierto es que son áreas muy sensibles y donde se manejan fondos públicos. Y seguramente esto no ocurre solamente en el INTI. A ver, sí. Hola. Bueno, nosotros venimos además de una reunión ahora con los compañeros de Río Turbio, donde ya han llegado 500 telegramas de despido. Desde el 1 de enero hasta la fecha, en el Estado solamente tenemos cerca de 3.000 despidos. Esto tiene que ver con lo que venimos denunciando desde el comienzo del gobierno de Macri, que está aplicando la tercera reforma del Estado, que en realidad lo que está haciendo, sí, es reestructurando el Estado, como ustedes bien lo dijeron en la primera parte del programa, generando una macro cabeza de funcionarios y de ministerios y secretarías que ahora se desdice y quiere con este anuncio demagógico que en realidad hizo hoy, que en realidad es una cortina de humo para tapar el alto crecimiento de la inflación, la baja de los salarios, el aumento de las tarifas, los despidos que está habiendo en el Estado, reestructurar el Estado para que el Estado pierda producción, como en las fabricaciones militares, como en el INTI, que pierda funciones específicas, como en el Hospital Posadas, como en el SENASA, para terciarizar y para entregar a los grupos económicos amigos del gobierno funciones específicas del Estado. En realidad, lo que nosotros... Claro, se retira el Estado de áreas sensibles, porque también pasa en el SENASA, donde están dejando desguaridos áreas sensibles de control en la frontera o en otros puntos, ¿no? El SENASA empieza mañana un paro de 96 horas en todo el país, porque en realidad con la aplicación de las medidas que está generando para el SENASA, lo que va a perder el SENASA es su poder de control sobre los alimentos que todos consumimos, sobre las exportaciones, y le está dejando este mismo control que tiene que hacer el Estado a los grupos económicos que son los que producen. No sé si quiere alguno de los otros decir algo, con mucho gusto. Perdona, a mí lo que me gustaría preguntarles, en una línea, que cuenten qué hace el INTI, para qué sirve, por qué deberían seguir trabajando ustedes. No, el INTI trabaja, digamos, todos sus técnicos y sus profesionales auxiliares trabajan para asistir a la industria en desarrollos técnicos, tecnológicos, para, digamos, poder desarrollar nuestras pymes, tener una industria nacional, con lo cual luego eso termina generando trabajo, o sea, ¿no es cierto? Traducir la ciencia a productividad. Exactamente, en la industria. es un eslabón intermedio entre... Que es medio lo que quisiéramos, ¿no? Sí, lo que el gobierno dice buscar también. Sí, sí. Es un eslabón intermedio entre lo que sería CONICET y la ciencia aplicada directamente, ¿no es cierto? Está bien. Yo, más que nada, lo que quería decir, si lo puedo decir, es que trabajo en INTI hace 7 años. Hoy me enteré de mi despido a través de una forma oral, no tengo un telegrama, no tengo nada, y trabajo en gestión de la innovación, que es una de las líneas de trabajo que estas nuevas autoridades están llevando adelante. Me estoy capacitando con los cursos que ellos están dando, y sin embargo, hoy por más que hago hasta el trabajo que ellos piden, me estoy quedando afuera, ¿no es cierto? Ya no importa tanto la calidad del trabajo, no importa tanto qué es lo que uno haga en definitiva, sino, bueno, esta es mi experiencia, hoy me estoy quedando afuera, inclusive con las líneas de trabajo que ellos mismos están proponiendo. Les agradezco y obviamente los vamos a seguir acompañando, como siempre. Muchas gracias por haber venido esta noche. Bueno.
Les agradezco a todos ustedes Gustavo. también. ¿Me dejás decir una cosa, Gato? Nada más. 2 cosas. Mañana, 11 de la mañana, marcha el Posadas al Ministerio de Salud por la reincorporación de las compañeras y compañeros. Y lo segundo, estuve en Matanza, y en Matanza me crucé con la UOM de la Matanza, que me comentaron la situación de los trabajadores de Rappi Stand, que desde hace 26 días están tomando las 3 plantas reclamando el pago de los salarios adeudados desde noviembre de 2017. Así que todo nuestro apoyo a los trabajadores de Rappi Stand. Muy bien, enseguidita, tras la pausa, vamos a estar hablando con Esteban Rosano. ¿Quién es Esteban Rosano? Estuvo 40 días detenido ilegalmente. Estuvo sin ninguna causa por ayudar a una persona que se había caído en la vía pública cuando la represión feroz de la gendarmería en el mes de diciembre. Bonadío lo tuvo 40 días sin ninguna causa preso. Ahí está, lo ven, mírenlo, muy joven y sin, como se dice habitualmente, comerla ni beberla, 40 días preso. Realmente la injusticia de Argentina. Enseguida estamos con él y con su papá para que nos cuente esta malísima experiencia que ha tenido tan joven. Ya volvemos en minuto 1. Me dieron para que guarde y reparta, dijo Esteban Rosano, 40 días detenido por las injusticias de la República Argentina. 40 días, ¿quién se los devuelve? ¿Quién se los devuelve? Además, ahora se lo vamos a preguntar, pero había hecho ya todos los papeles para ingresar como voluntario al ejército argentino. No sé si sigue con esa idea, pero está así con su papá. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Todo bien y usted? Bien, bien. ¿Cuántos años tenés, Esteban? 19 años. Pareces menos, ¿eh? ¿Habías hecho todos los trámites para ingresar al ejército? Sí, hice todos los trámites, hasta me tomaron la prueba, pero no pude ingresar. ¿No pudiste por qué? Si hay que no me dio el psicológico o algo de eso, debe hacer, no me dijeron el qué. Ajá. Comentanos a ver cómo te detuvieron y por qué te detuvieron. Me detuvieron por estar supuestamente yo estaba en la marcha y haciendo quilombo, una forma de decir, tirando piedras o algo de eso. Y antes de que me detuvieran estábamos yo y mi compañero estaba hablando con dos o tres personas y escuchamos atrás de nosotros de que una mujer gritando y nos acercamos a decirle a la gendarmería que le deje de golpear a la señora. Dejaron de golpearla y el hombre nos dice a mí y a mi amigo de que no vayamos del lugar porque nos iban a agarrar por ser pibe nomás, por estar ahí y ser pibe. Y nos estábamos yendo y hicimos media cuadra que nos agarró gendarmería. Ustedes habían ido... Y pasó todo eso. Habían ido de paseo, digamos, al centro, ¿no? Sí, fuimos de acá en Morón y lo hacemos de vez en cuando tenemos plata con mi amigo, nos vamos a Capital, a pasear y a comer por ahí. Pero esta vez vamos a ir al McDonald's. O sea, no estaban en la marcha. No estábamos en la marcha. ¿Y cómo pasaste estos 40 días? Y no tenía que pasar, ¿me entiendes? Pero bueno, ya pasaron. Fue un abrir y cerrar de ojos dentro de todo. ¿Quedó desactivada la causa o todavía queda algo pendiente, Esteban? Está en proceso, sigo en proceso. ¿Cómo se llama? Procesado. Pablo está ahí, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, gracias también por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por pasar siempre, por estar con mi hijo desde antes que estaba dentro. Él sigue procesado por intimidación pública, resistencia de autoridad y no sé qué otra cosa más. O sea que está procesado por terrorista, como me dijeron cuando me allanaron el domicilio. Ah, Claro. encima les allanaron el domicilio. Sí. A ver, él lo agarran el día 14 de diciembre, el 15 le toman declaración y el juzgado de él, Adrián Albor, le pide la excarcelación, lo cual el fiscal, que nunca me acuerdo el nombre,
acompaña esa escarcelación. ¿Cómo? Dilelo, algo así. Dilelo, Jorge Dilelo. Y sí, bueno, él acompaña la escarcelación de Esteban y el juez Bonadío no la acepta y la deniega el otro día. Yo me entero porque el día sábado me allanan en el domicilio 15 policías federales que cuando entran me dicen que están buscando elementos terroristas. Yo lo miré y me miró igual como riéndose. Pero bueno, así fue. Esteban, la verdad que es casi al cohete preguntarte cómo se la pasa dentro de la cárcel, pero como hubo un testimonio ya tuyo donde describiste algo, me gustaría que contaras si sufriste violencia, si te amenazaron, si el personal del penitenciario también participó de esas amenazas. ¿Cómo la pasaste, en fin? Sí, ahora le puedo decir que la pasé mal nomás, pero quisiera no decir más sobre esos temas, ¿me entiendes? ¿Tenés miedo? No, pero son cosas que se tienen que quedar ahí, ¿no? Pero indudablemente habrá un antes y un después en tu vida. ¿Nunca te imaginaste pasar por esa situación? Cuando te tomaste el tren con tu amigo para ir al centro a comer o pasar un buen momento y terminaste preso 42 días. Seguramente hay un antes y un después. Y sí, obvio, un antes y un después. Me recambió la vida eso, porque encima nunca en mi vida me imaginé estar en un lugar así. Nunca hice nada para merecerlo. Nos contaba tu padre cuando vos estabas detenido, que tu padre se ocupaba, bueno, de pedir justicia en los medios que lo acompañamos, de que vos lo llamabas todos los días, te preocupabas por la medicina, es insulino dependiente, ¿no? Tu viejo. Sí, insulino dependiente. Y sí, es lo único que quería saber, no me importaba de mí en ese momento. Quería que mi viejo esté bien, porque si él no estaba bien, o no hubiese hecho lo que hizo y la gente que lo acompañó, yo hubiese seguido ahí, estando ahí adentro. Esteban, ¿van a hacer alguna acción? Porque el otro día veíamos también que María del Carmen Verdú, que bueno, ha estado en estos días muy activa pidiendo por la liberación, decía, ¿no? Comentaba que en una parte resolutiva el propio juez Bonadío admite que no tenía elementos para inculparte. ¿Ustedes van a hacer alguna acción contra el Estado? La verdad que hoy por hoy estamos dedicados a que él se le termine la causa, que como tiene que ser, que no le quede nada de antecedentes, nada, y después se verá. Pero lo importante hoy por hoy es que él pueda transitar por su vida y hacer todos los trámites que tenga que hacer en su vida sin tener una mancha, porque la verdad que no se lo merece. Claro. Que eso en realidad no es muy importante. Bueno, la verdad que les mando un abrazo, te mando un abrazo, Esteban. Lamentamos, la verdad, como argentinos, que hayas tenido que pasar por esta situación y debe ser el propio Estado el que te devuelva, ¿no? Y te saque todo esto, lo mal que te han hecho pasar injustamente durante 42 días, El agradecido soy yo y la verdad que del Estado nadie me ha llamado para nada, en ningún momento. Así que el agradecido yo soy todo para ustedes que me acompañaron en el primer momento y siguen dándole difusión al tema. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo, gracias Esteban. Un abrazo. También quería agradecer. Igualmente un abrazo. Quería agradecer a todos los que hicieron posible que yo salga y agradecido con ustedes también, con todo. Bueno. En serio, muchas gracias. Abrazo Esteban, gracias. Bueno, realmente ahí está, 42 días preso injustificadamente. Parte de las injusticias que se vive en este país. Sí, ya ni siquiera hablamos de entorpecer causas la teoría Irursum, no hablamos de eso, ya estamos hablando de algo completamente injusto, definitivamente una barbaridad. Que aparte no fue el único, que estuvo 42 días, porque los otros lo liberaron enseguida, ¿no? Pero él 42 días por los caprichos de un juez realmente, ¿no? Una realidad de muchos pibes pobres también, hay que decirlo. Contra ellos se ensañan, a ellos los pisan con las motos, a ellos los dejan presos las fiestas. Bueno, recordemos el caso. La gente que tiene plata no. Recordemos el caso ¿te acordás de la murga también en la villa? Digo, todas las cosas que han ocurrido en estos últimos 2 años, ¿no? Que se está repitiendo cada vez más, eso es lo grave. Así es. Bueno,
Bienvenido nuevamente, Berco. Gracias, Gato. Bueno, yo no estoy tan contento de que haya vuelto. ¿No? Nah, yo sí, se hubiera quedado en la casa. sobre todo. Bueno. Bueno. Tienen que recuperar fuerza, que a partir del jueves tienen que suplantarme para mis vacaciones. Sí, Merecido descanso. Así que... Descanse. Bueno. Termine con el gatatón de la mañana. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Ya sigue a Desafío 2018 hasta la vuelta de Loto con Claudio Martínez.